Te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento. Bueno, oye, mira al de al lado y dile: presta atención y sé sabio al escuchar. Amén. Otra vez. Presta atención y sé sabio al escuchar. Dile al de la izquierda, al de la derecha. ¿Por qué es importante? Lo he meditado mucho. Llevo meses viendo y viviendo momentos como estos. Y de ahí es que el día de hoy puse como mensaje: a un paso de morir. Un mensaje que sí lo medité bastante. Creo que en la iglesia en general nos hablan de muchas cosas importantes. De amar al prójimo, de perdonarlo, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes han recibido eso y dices: mi vecino, mi tío, mi hermano, ese desgraciado? Y ya estás pensando en cosas así. ¿Sabes? Son cosas básicas. Amar, perdonar, sanar el interior. Pero ¿cuántas veces te han hablado de la muerte? Y no te hablo de la muerte de Jesús, de la muerte como tal. Entonces, ahora vamos a empezar. Quiero que veamos el siguiente versículo. A Cabina le voy a pedir que estén atentos para no estar diciéndole siguiente a cada rato, porfa. Dice Filipenses 1:21: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. Todos se conocen ese versículo, y ese versículo habla de algo lindo porque estás en Filipenses, está hablando en el libro de los Filipenses, un tiempo nuevo, es Nuevo Testamento, y dice que morir es ganancia. Para quienes me conocen y con quienes he podido tratar esto, y de ahí ha salido el origen de esta palabra, es un mensaje positivo. Te dice: oye, tranqui, morir es ganancia y está bien. Pero eso depende mucho de la percepción de la muerte en la que te encuentres, en el lugar en que te encuentres. ¿Y a qué me voy a ir con eso? Que a lo largo de la historia ha habido doctrinas diferentes para la muerte dentro del pueblo de Dios. Ha habido una doctrina antes de la ley, la muerte era una cosa. Ha habido una doctrina después de la ley, en la ley pasó a ser otra cosa y te dijeron: muy bien, esto es la muerte. Y en Jesús, un mensaje tan lindo donde dices: hacia adelante. Es bueno, es esperanza. La muerte no es el fin, ¿ok? Entonces, en ese punto, dependiendo de dónde te encuentres, quiero hablarte de esto porque suena raro, no quiero que suene como al fin, pero todos hemos perdido personas en nuestra vida. No hace mucho, algunos hace años. Yo tengo un familiar que perdió a alguien hace 35 años y a día de hoy, cada vez que se toca el tema, lo sufre, le afecta y se duele. No sé cómo andas tú con ese punto de la muerte. Si está bien, si estás en paz, si tú tienes miedo o no. Decía este punto de al fin porque este mensaje de alguna manera yo lo he aprendido en la práctica, al amar más a Dios. Y me ha tocado compartir con muchos, pero sé que muchos no son todos. Y faltaba esto. ¿En qué punto? En que yo perdí a mi abuela hace unas 5 semanas. Y era como mi mamá. Claro que me duele, sí. Que la voy a extrañar, sí. Que voy a recordar todo lo que ella me enseñó, sí. Pero el que me destruya no lo voy a permitir. Amén. Porque su legado que me dejó no fue para que el mío termine con ella y que yo viva del pasado. Y hoy sí puedo decir, porque hace mucho que no fallecía alguien de mi familia, hoy sí puedo decirte con moral y decirte: oye, se puede. Y te cuento esta historia porque ya cuando yo la vi en el momento en que ya estaba en los últimos tiempos, yo no vi con tristeza, con pena, sino con un punto de: va a pasar y tengo que estar preparado. Amén. Nosotros, en la posición en la que nos encontramos, quien nunca ha vivido todavía el fallecimiento de alguien muy cercano, dices: tranqui, solo es eso, o qué macano, papito, tranquilo, tú tienes que estar bien, confía en Dios. Para el que está mal, la percepción es otra. Para el que está viviendo ese momento, tú dices: tú no me entiendes,
Yo estoy en otras cosas. Y es a lo que vamos a ir enseñándote este punto de cómo era antes, cómo era en la ley y cómo es después. Por eso en este primer punto se llama muerte bíblica. Y en la muerte bíblica hablamos de que principalmente el verbo, si bien hay derivaciones en sustantivos, el verbo era, como dice ahí arriba, mut, que se escribe así. No sé leer hebreo, amén, pero se dice mut. Génesis 2:17 dice: mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y uno dice, ok, lo entiendo, lo hemos vivido. Hay versículos que hablan de la muerte y empieza con cosas como estas. Antes, en Adán y Eva no había muerte, estaba lindo. Quién sabe cuánto tiempo han vivido los dos, hasta que han tenido hijos, hasta que le ha pasado. Pero pasa esto, les advierte sobre esto, y en el momento en que comen, llegan a muerte. Aquí dice, ciertamente morirás. Cuando tú lees solamente este versículo, tú crees que agarras, muerdes el fruto, no es manzana, para el que no sabía, lo muerdes y ¡pac!, deberías caer. Al igual que cuando se tocaba el arca. Cuando tocabas el arca y ¡pam!, dice la Biblia que estaban cargando, uno se iba a caer, la tocó y ese momento pasó. Si conoces el Nuevo Testamento, la mordieron y no pasó nada. Primero la mujer, primero Eva, después Adán, no pasó nada. Se escondieron y no pasó nada. Entonces, este versículo era verdad. ¿Mueres o no? Pues sí, porque la muerte era el momento en el que dejó de estar sobre ellos esa vida eterna. Y ya tenía un fin, ya eran caducables, por así decirlo. Tremendo. Viene el siguiente, donde dice en Génesis 3:19, dice: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelva a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y en polvo te convertirás. Antes de la ley, en el principio, la muerte significaba simplemente el fin. Podemos hablar mucho y estudiar más sobre dispensaciones y demás, pero el fin de la muerte era, ok, hasta aquí llegaste. No hay más. La percepción cuando no conocemos de Dios, cuando estamos en el mundo, la percepción de la gente que no tiene fe en algo más, dice, aquí se acabó. Ya no voy a saber más de esa persona que perdí, ya nunca más esto. No, mi vida se acabó, ya fue el fin, listo, hasta aquí llegó mi vida. Quien le dicen, oye, tú tienes esta enfermedad y ya tienes 1 año de vida, dices, no puede ser, solo tengo 1 año y hasta ahí se acabó. ¿Ok? Pero no estamos en ese proceso. Aquí dice, ciertamente morirás, en el anterior, en Génesis 3:19 te dice, del polvo eres y en polvo volverás, porque te dice, tú eras nada, tú eras parte de la creación y volverás a ser parte de la creación y punto, se te acabó, estás ahí. Antes de Moisés era esa la historia. En el principio tu vida tenía un fin y no había esperanza, no dice más. La Biblia pone a tal punto que en Romanos 5:14 dice, no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Entonces, si lees bien ahí, dice, aún en los que no pecaron. O sea, el buenito, el santo, los que venían. Podemos irnos antes de Moisés, tomando en cuenta lo que dice Pablo en este punto, patriarcas, muchas personas, pensar en Melquisedec, un montón de historias antes de Moisés, decir ahí, sobre ellos cayó esta muerte, esta palabra mut, que significa finalizar, terminar, hasta ahí llegó. Como cuando caduca una comida y no dices, tal vez se arregla, puede servir. No, tú ves que ya está ahí, se desecha. ¿Me entiendes? Llegaba ahí. Ahora, cuando viene este punto, ya te das cuenta que había una muerte antes de la palabra. A veces hacemos el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento y ya. Pero sí había antes parte de esa historia. Estoy iniciando con darte un poco el contexto bíblico para que sepas a lo que quiero llegar. Así que Oseas 13:14,
Hemos hablado antes de Moisés y hablamos ahora en medio de Moisés. Ya había una esperanza, ya había una idea diferente sobre lo que era la misma muerte. Dice, de la mano del Seol te redimiré, te libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. La compasión será escondida de mi vista. ¿Te suena profecía? Una profecía que dice muy bien, de la mano del Seol te redimiré. Una profecía mesiánica, una profecía que venía en el Antiguo Testamento, donde todavía no había pasado esto, porque en el Antiguo Testamento la visión era, muy bien, la muerte ahora ya se define entre como los que cumplen la ley y los que desobedecen la ley. Se van al Seol, pero había en el Nuevo Testamento habla de una parte especial que decía el seno de Abraham. ¿Han escuchado? Igual era parte de un espacio, un lugar donde estás en el Seol. Por eso dice, de la mano del Seol los libraré. Y vas a este lugar, pero los que se portaban bien no iban a la presencia del Padre. Quiero que entiendas esta parte interesante. No iban a un lugar especial apartado, donde ya antes de Moisés no se percibía como el seno de Abraham, como un lugar donde iban los que obedecían, tomando en cuenta lo que Pablo está diciendo de hasta Moisés la muerte reinaba sobre todos nosotros. Entonces, este Antiguo Testamento ya te empieza a marcar un punto de esa doctrina de la muerte fue cambiando. Se enseñaba algo y luego dijeron, imagínate que te cambien ahorita y te digan otra doctrina. Jesús vino a decir, oigan, perdonen. Jesús vino a decir, yo soy el Hijo. Fue un cambio total. La gente en el Antiguo Testamento, en la ley, tenía cierta esperanza. Podemos ir a un lugar, podemos entrar a un lugar. Antes, la gente percibía, se fue nuestro familiar. Nos iremos un día, terminará todo. En el otro era, tenemos esperanza, podemos vernos en este lugar. Hay versículos en el Antiguo Testamento que dice, el Señor no permitirá, me librará del Seol, me sacará de aquí, dice. Hoy creo que tu esperanza es diferente. Hoy vives de una manera diferente, a tal punto que viene Romanos 6:23, ya para un Nuevo Testamento, donde la cosa cambia y dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Ya con una ideología diferente. En ese idioma, en el idioma antiguo en hebreo, se percibía cuando escuchabas mut, decías, se murió, ya fuiste. Pero en el Nuevo Testamento, en tánatos, en este idioma, en griego, ya era mucho más abierto, era mucho más amplio, porque empezó a crecer eso con el pueblo cristiano. Amén. Había todavía hebreos, habría gente que ya hablaba en griego, estaba ahí Pablo, Saulo todavía que hablaba en griego, hablaba hebreo, entendía el idioma y leía la palabra tánatos y decía, ok, es morir, simplemente es la traducción literal de mut a tánatos, muerte. Pero Jesús empezó a hablar con este tánatos, ya no con ese fin de decir murió, sino de hablar de esperanza. Un versículo como este, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Empezar a decir, hey, hay algo más, tranquilos, solo me voy a ir. Es decir, tranquilos, solo me voy a morir, no hay problema. Tengo otras cosas que hacer, tengo que ir donde mi Padre, simplemente estoy pasando una parte. Y llega en este punto donde el Nuevo Testamento empieza a cambiar la percepción de lo que era morir y decir, no es el todo, terminó. La gente ya escuchaba morir como algo diferente. No sé cómo a ti te afecta esa palabra. Cuando somos más niños nos asusta mucho, ¿verdad? La anterior semana hablábamos de otra cosa. La anterior semana el mundo celebraba la muerte. Andaba y veía en muchos lugares, no, nosotros celebramos la vida, nosotros andamos.
Amén. Amén, ahora sí. Y empieza a cambiar toda esa visión en decir, quiero eso más que está hablando Dios. Quiero eso más que promete. Se va y nos deja una esperanza. No solamente dice, hey, crean, como muchos hablamos, no, tranquilo, solo se ha muerto, no hay problema, te dicen. Dices, no me entiendes. La gente dice, está hablando vacío, o sea, no sabe lo que yo estoy viviendo. Pero viene Jesús y dice, va a pasar esto y por si acaso yo también voy a morir. Y va a una cruz y sufre lo que tiene que sufrir hasta el último segundo, hasta que cae la última gota, y Él mismo pasa ese punto de miedo, y todos preocupados, todos habrán estado asustados, cada uno volvió a su lugar, todos no sabían qué creer, porque una cosa es que te diga alguien vivo, a que termine su vida y diga, ¿será que lo que ha predicado es verdad? Yo no sé si entraría, quizá en mí entraría ese mismo miedo en ese momento y decir, yo soy un poco de los incrédulos. Es como ahora que entras a internet y ves historias y te dicen, puedes ganar plata si tú entras a estas páginas, si tú pones, no sé, acciones en empresas y demás, y tú dices, ¿será? ¿No será? Veo que mi hermano gana mucha plata, pero te da miedo entrar, te da miedo aceptarlo hasta que lo vives. Y ese fue un punto trascendental cuando Jesús se les volvió a aparecer, se les vuelve a aparecer nuevamente y todos, ¿quién es Él? Y se le quieren acercar y Jesús dice, tranquilo, no me toquen, todavía no ha pasado lo que tiene que pasar. Y dice que va a las profundidades, saca al cautiverio, la cautividad, la muerte. Una acción de decir, estoy yendo ahí abajo, a donde antes no había, y al seno de Abraham, y de ahí voy a sacar la gente. En el Antiguo Testamento hay una idea que yo he escuchado mucho, y es como en el pensamiento de la muerte. Vas a ir al cielo para volver a bajar, para volver a ir a la presencia del Padre, cuando se habla de dormir. Y es que había un lugar especial, pero que todavía no era la presencia del Padre. ¿Por qué? Porque en la Biblia muestra que solo 2 no conocieron la muerte en el Antiguo Testamento. ¿Saben quiénes son? Enoc y Elías, que se fueron directamente. Ellos no pasaron de aquí, de no conocer nada y tener miedo, no pasaron al punto del Antiguo Testamento en la ley de decir, voy a ir a este lugar apartado. Ellos cruzaron directamente a la promesa y se fueron directamente donde está el Padre. Ellos no vivieron esa muerte, una muerte que la celebramos aquí. Bueno, no la celebramos, que el mundo la celebró, el dichoso Halloween. Gente andando, creyéndose monstruo. A los niños se les ha predicado la anterior semana y se hablaba de ese punto de, hey, esta es la verdad sobre esto, las historias sobre esto, del origen que viene de esto. Y hoy te vengo a hablar de la muerte, no tanto de Halloween, sino de la percepción que tú tienes de la muerte. Que en esta muerte bíblica te habla hasta aquí y te dice, hey, esto es lo que ocurría antes, aquí y en el mundo, y en el momento en el que llegó Cristo, y ellos empezaron a vivir así. Por lo tanto, Primera de Tesalonicenses 4:13 dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Les está hablando a quiénes, a sus hermanos, como yo ahorita que estoy hablando a mis hermanos, a hijos de Dios, aquellos que pueden ser llamados cristianos por su actuar. Y les dice, tranquilos, no ignoréis acerca de los que duermen, porque los que se entristecen, ¿quiénes son? Los que no tienen esperanza. Había estos 3 ejemplos históricamente, antes, en medio y ahora, pero a día de hoy hay gente que vive esa misma percepción de la muerte. Ateos, personas que tienen otras religiones, otras ideas que están aquí y que dicen, no, se acabó, se fue, no, murieron, los mataron. Ha habido, te hablo ahorita de Nigeria, países en África. No sé si sabes la historia de lo que está pasando en este tiempo.
terrible. Y esa historia yo la sigo hace años, porque no es que ha ocurrido recién. Hace años y años hay persecución. Yo me acuerdo de videos de hace 10 años. Creo que no hay muchos niños acá, ¿verdad? De gente sentada y en la espalda el fuego. Y tú dices, ¿por qué no reacciona? ¿Por qué no se mueve? ¿Por qué no llora? Porque ella estaba en shock. Y no una, sino varias. Y un video duro de cristianos padeciendo eso. Gente viviendo este punto y esa percepción, pero no sin esperanza. No como los judíos que todavía hay, que dicen, tenemos un lugar donde ir, que venga nuestro Mesías, que venga el prometido y vamos a ir a un lugar. Sino como los que están aquí dicen, tenemos esperanza. ¿Ok? Ahora está bonito hablar de eso. Hay esperanza. Tenemos esta parte. Nosotros no somos como ellos. Pero la pregunta es, ¿cómo es en ti? ¿Cómo es en ti? Vino Jesús, trajo, ganó a la muerte, la venció. Hemos visto la promesa de Oseas, una promesa mesiánica que dice, hey, a la muerte la acabaré. Pero ¿cómo eres tú? Yo a lo largo de mi vida hay cosas en las que me he sentido muy fuerte y he dicho, tranqui, yo ya he vencido esto, ya he vencido el alcohol, las drogas, he vencido estas cosas, yo ya soy buena persona, ya no busco el mal para los demás, súper. Pero hay cosas en las que yo me sentía tan confiado que no me había percatado porque no me habían vuelto a atacar. Imagínate que en la guerra tú tienes tu escudo y dices, voy a ir a la batalla, y atrás siempre tienes a tus 300. Entonces tú te cuidas con el escudo y dices, ya llevo 100 batallas peleadas y nunca me han dado mi escudo. Y en el momento en que terminas tu batalla, dejas tu escudo resguardándote, pero que te olvides de que tienes amigos atrás y alguien te ataca por atrás. ¿Tú estabas preparado? Sí, pero hay cosas en tu vida que seguramente no te las has vuelto a topar. Voy a dar ejemplos. Una infidelidad. Tú dices ahorita, tenemos muchos casados acá, y digas, tranqui, Dios ha obrado en mí, ya he ganado la batalla, estoy caminando, estoy corriendo la carrera feliz, pero llega un punto en que te son infiel a ti. Y tú ese momento dices, no puedo creerlo, no estaba preparado para eso, yo no sabía esa parte, y te destrozas y te quiebras y mueres por dentro en todo sentido. ¿Y qué pasó? ¿Y por qué Dios lo permitió y está aquí? Alguien muy cercano a ti te estafa. Entonces no puede ser. Yo estaba requete fuerte en el área del perdón, pero me acaba de estafar a alguien que yo no esperaba. Entonces ahí luchar por el perdón es otra cosa, ¿cierto? Y en esos también entra esta parte de la muerte. ¿Cómo estás tú en eso? Porque el siguiente punto habla de la muerte vencida. Si te has fijado la primera parte, la primera imagen cuando decía muerte bíblica, la muerte bíblica te ponía una imagen en la diapositiva número 3, te ponía simplemente una persona y ya, que está terminando algo y listo, y no sabes hacia dónde vas. Y llega el punto de la muerte vencida en la diapositiva número 10 y la misma imagen te muestra una separación, te muestra un punto donde hay un cuerpo, pero hay algo más para esa alma que está yendo a ti. Juan 3:16, la parte que ya te lo conoces, que ya lo dominas, porque Dios nos amó. Y la segunda parte dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quién no conocía este versículo? Mi hija dice. Amén. Un versículo que dice que Dios nos amó tanto que ha dado su único hijo para que Él dé su vida por nosotros, amén. Y en eso nosotros no nos perdamos y entremos a una promesa diferente. Ya hemos hablado que en el Nuevo Testamento te trajo a esperanza. Tú vienes y dices, ok, hay vida eterna, pero esa promesa, aunque está aquí con nosotros, ¿tú la has agarrado y la has aceptado en tu vida? ¿Tú has decidido ponerla por práctica en ti? Di con tu nombre. Di con tu nombre, yo lo voy a decir con el mío, pero decir, yo, Leo, tengo vida eterna.
Ustedes, tú, Marfa, tienes vida eterna. Allá atrás, Elías, tienes vida eterna. Y en creértelo. Así como en el ejemplo que dices, mucho me han predicado el perdón, yo ya soy capo en el perdón. Hasta que alguien te diga algo, tú puedes creer y decir, oye, vida eterna, amén, amén. Pero ¿y qué si el día de mañana te dicen, tu corazón va a funcionar solamente 15 días más? Te vas a olvidar que el escudo estaba adelante, pero por atrás te dieron la noticia de que hasta aquí acabó. De que la percepción de muerte de ti o de los que te rodean sí te afecta. Te decía que en estos tiempos están los que no creen, están la mayoría de judíos que creen un lugar diferente a la promesa directa de Dios, y estamos nosotros que vamos porque se rompió el velo y tenemos acceso directo con el Padre, y Jesús nos trajo directamente hacia su presencia. Pero en nuestra casa seguramente tenemos a alguien que está en ese mismo punto. Que tu hijo, que tu papá, que tu tío dice, no creo en Dios, se acaba esta vida y hasta ahí. Por eso, hijo, disfruta, toma, emborrachate, haz lo que quieras, porque solamente tienes 80 años para vivir. Después no importa en nada. Hay gente que anda en otras ideas, religiones, en otros puntos, que te centra aquí y que dices en este punto, ok, mira, yo soy de otra religión, Dios es más permisivo, tranqui, la Biblia dice que ya ha muerto por ti. No importa si pecas, porque ya está pagada tu salvación. Y andan en otra historia de su vida. Y espero que estés tú en este lado donde dices, no, hay que hacer caso, hay que morir, hay que dejar el pecado atrás. Tú eres especial, Dios quiere usarte a ti. Y esa es una muerte diferente, donde Romanos 6:2 dice, en ninguna manera, cuando habla de abusar de la gracia, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Los que hemos muerto al pecado. Ya te habla de esa separación. Ya hay dos. Hay uno que se queda botado en esa imagen y hay otro que está yendo. Y el que muere y tiene fin en ti, ya no es quien eres en esencia, ya no es tu alma, ya no es el que está aquí en esperanza. Tu cuerpo, lo que tocas, lo que sientes, el palpitar. A veces yo me entero de que tengo espalda cuando me duele la espalda, después ni me percato. No digo, ay, qué linda espalda, pero cuando me duele, ahí sí, uy, no, esta vértebra me está doliendo. Tu cuerpo tiene un fin, y esa muerte es diferente. Una muerte que te va a llegar, pero es corporal, donde dices, hemos muerto al pecado. La carne se te queda ahí. Lo ideal sería que en ti si hay ese punto de mi carne tiene que morir, el pecado en mí tiene que morir. Eso tiene un fin, caducó, fue antes de conocer a Cristo, y la historia de mi vida es antes de Cristo y después de Cristo. Ahora, si les digo a ustedes, ¿están pecando? Seguramente porque nos cuesta, porque seguimos aprendiendo, porque nuestro escudo está bien preparado en algunas cosas, pero hay otras que todavía no sabíamos. Un niño dice, yo soy santo, estoy bien, estoy tranquilo, pero el día en el que le quieren sobornar con un dulcecito para algo, el niño inocentemente acepta e inocentemente peca. ¿Entiendes? Hay cosas en las que terminamos pecando por inocencia, porque todavía no hemos sido enseñados. Y creo que de alguna manera en este tema hemos entrado en eso, porque al fin y al cabo todo el tiempo nosotros hemos hablado sobre Cristo, sobre vivir. Yo cuando ministro la Santa Cena, yo les digo, está bien, Cristo murió, pero esta no es una celebración por su muerte, sino por su resurrección, por su vida. Amén. Jesús dice, hey, sí, hagan esto en memoria de mí. Y está bien, pero era por lo que hizo. Dice la Biblia que de nada importaría que todo lo que haya hecho Jesús si es que Él no resucitaba. ¿Ok? Y cuando yo imparto la Santa Cena les digo, oye, celebren eso, celebren y crean en esto. Hoy estamos en celebración porque Cristo resucitó.
Y Él mismo mostró, hey, dejé la carne, ahora viene en cuerpo glorificado. No lo reconocieron, era diferente. Tú, yo, los que van a venir aún vivirán un periodo de transición, de estoy a medias, le tengo miedo a la muerte o no, creo en esto o no. Pero cuando empiezas a creer en esta separación espiritual, ya vives buscando arrepentirte día a día. Pecas, pero no abusas de ese pecado, no abusas de la gracia. Y te vas a un punto donde dices, quiero dejar de robar, quiero dejar de mentir, quiero dejar de traicionar a mi esposa, a mi familia, quiero dejar de ver cosas que no debo de ver en el celular. A tal punto que hay gente que dice, es mucho vicio el TikTok, voy a ayunar TikTok. Ese es un voto personal, no es un ayuno bíblico, no es una existencia tal, pero es un punto de, yo ya no quiero tanto esto. ¿Qué tal si ayunas del pecado? Y dices, oye, ya no voy a pecar, de verdad me voy a poner en plan. Y agarras un cuaderno y dices, hoy día he pecado en esto, hoy día he pecado en esto, hoy día he pecado en esto. Si hicieras un análisis de todos los días en que pecas a final de mes, ¿cuál es el pecado que más cometes? Y empiezas a trabajarlo. Y empiezas a creer en ti y en tu identidad en Cristo. Ahora te he dado toda esta doctrina de la muerte e historia porque quiero que te centres en ti. ¿En cuál es la muerte para ti? Hubo promesa y en 1 Corintios 15, 25 al 26 dice, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Ya palabra que cita a la promesa anterior y dice, muy bien, ahora sí ya va a pasar porque ya sabemos quién es al que se refería. Y te pongo a ti con el nombre que tienes. ¿Cómo percibes la muerte? Quiero que mires al de al lado, al que conoces, porque al que no conoces no te afecta. Pero mira al de al lado y piensa en que un día partirá. Así de duro te digo. Un día se va a ir. Sea que nos vayamos como Juan, viejitos y en el tiempo, como mi abuela. Ya tenía 90 y tantos años, muy vivaz, muy inteligente, muy dulce. Cuando yo nací, ella me quería adoptar. Les dijo a mis papás, ustedes pueden tener más hijos, dénmelo a este. Y yo hubiera sido hermano de mi papá. Y pensar en su herencia y en un montón de cosas. Y hubiera viajado, ella se fue a vivir a París. Tal vez yo me hubiera ido a vivir a París. Muchos años yo no compartí con ella y tenía en mi corazón, se fue para cuidar a mi primito. Porque mi tía se fue a vivir a Francia y mi primo nació allá. Y era como, no, mi hija está allá, tú todavía estás, ella está sola, necesita ayuda. Y se fue. Y yo perdí a esa abuela con la que viajaba, con la que me llevaba a muchos viajes, a pasear. Hay una tradición en mi familia que dice, hey, cuando ya tenga años para que viajemos juntos, me voy a llevar al nieto. Y a mi mamá agarró y lo mismo me dijo cuando tenía un año mi hijita. Tiene edad y yo me la llevo. Y yo ya sabía. Y cuando tenía 4 años creo, agarró y dijo, muy bien, ha llegado el tiempo. Me la voy a llevar a Lilla, así se llama mi hija, por un mes. Y se la llevó y yo dije, ok. Y lo vi como tradición a tal punto que ahí recién entendí, dije, el día que Lilla tenga hijas, que se prepare, porque a su hijo yo me lo llevo un mes. Ya estoy preparado yo y un día ella se preparará con esa idea. Y viene la muerte y el concepto en esto y te digo, con mi abuela y va a ser viejita, va a llegar su día. Yo estuve en el último segundo que ella partió. Mi papá estaba ahí, no puede ser, no, hay que reaccionar. Yo fui rescatista, sé hacer, sé trabajar, sé dar los primeros auxilios para ayudar en respiración, en el corazón. Algo que he visto es eso, nos falta preparación en el momento en que llega. Tanto espiritual como física, de decir, está pasando esto, está en un shock, está en un paro cardíaco, está en esto, hay que hacer algo. Yo la miré y no me asusté. Y le dije, papá, tranquilo. Ya está, le dije.
Me miró, ¿y esta qué? Y quería, y todavía le movía, y yo veía quién fue mi abuela, porque sabía que ella ya no estaba ahí, que se había quedado ese cuerpo, ese físico, esos cachetes que acaricié muchas veces, esas manos que me acariciaron, pero no era ella, ¿ok? Y al ver eso, dije, ya fue. Por honra puede ser taparle con algo o no, pero no importa, ya no es ella. A mí muchas veces he ido a un cementerio, digo muy pocas veces he ido a un cementerio, porque hay que ir con la familia y demás, pero no me percibo como alguien que diría, estoy yendo a visitar acá, a quien está acá, porque ya no soy yo, del polvo eres y al polvo te convertirás. Porque yo vivo en este otro lado donde dice, hey, eso no importa, porque aquí están los que creen. Y yo le hablé a mi abuela muchas veces, y sí tenía ideas que arrastraba del catolicismo y demás, pero el punto y objetivo era que conozca de Dios, que se aferre a Dios en sus últimos momentos. Y me aferré a eso y empecé a vivir en una idea donde en el momento en que me pase, y ya me pasó hace 5 semanas, lo acepté como había estado preparándome. Y durante años he estado en el punto de, ¿y qué pasará cuando esto ocurra con mi mamá, con mi papá, con mi esposa si me gana, con mi hijo? No sé si aquí hay alguien que haya perdido un hijo. Qué doloroso, qué difícil debe de ser. Pero ¿cuánto te agarra eso para hacer algo o para frenarte y limitarte y decir, no importa lo que Jesús ha hecho, no importa que Él venció la muerte, me afecta esto que está aquí, y tu vida se acabe ahí? Conozco gente que ha tomado malas decisiones, que porque la vida acabó de él, la suya también tenía que acabar, y terminaron en el mismo lugar. Que gente que no avanzó más. Con mi esposa conocíamos un señor de 80 años que decía, es que soy huérfano, por eso mi vida me ha ido mal. Pero él era huérfano porque nunca conoció a sus papás, y en 80 años se aferró de eso y dijo, yo no puedo porque esto es lo que me agarra. Pero me ha tocado ver gente que decía, mi hijo fumaba y murió de eso, y ahora yo me esfuerzo en enseñar esto a otros. He hecho un propósito de vida, la muerte de mi hijo. Y ahora la Biblia te dice, haz un propósito de vida, la muerte de Jesús. Juan 11, 25 y 26 dice, les dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que cree y cree en mí, no morirá eternamente. Y te pregunta a ti, ¿crees esto? Y no te hablo ya de a ti, que está más fácil decir, a mí que me ocurra lo que sea. Yo siempre doy este ejemplo de, le preguntas a alguien del mundo y le dices, ¿dónde te vas a ir cuando mueras? Uy, al infierno. Fija, no, con lo que soy, no, yo terrible soy, claro que me merezco el infierno. Y lo hablan de manera tan superficial. Pero ahora yo te pregunto a ti, ¿qué va a pasar cuando tú mueras? Y tú puedes decir, no, el cielo, el cielo. Pero te pongo un espejo espiritual y te digo, ¿cómo está tu pecado ahorita? ¿Quieres que Jesús venga ahorita? Y tu corazón dice sí, pero tu carne dice, no, todavía, porque estás en pecado, arrepiéntete. Hay Santa Cena y dices, no, yo no la quiero tomar porque dice que no indignamente y me da miedo. ¿Y cómo está tu cuerpo? Lo que crees aquí, lo terrenal, lo carnal. ¿Y cómo está lo espiritual en decir, crees esto? Y que digas, sí, creo. Que venga Jesús ahorita si quiere. Son las 9:43, que venga ya, porque estoy listo. Este verbo de morir es el derivado de lo que veíamos, que se pronuncia apodnesco, y es
una muerte que no tiene fin. Es muerte, pero la percepción de ellos ya decía hay algo más. En la práctica esto ya era más de se murió, pero tranqui, porque hay algo más. Aunque esté muerto, vivirá. Y pensaba en mi abuela el día que le veía ahí, con mi papá todavía asustado, mi tía subiendo, muy asustada, mi hija estaba abajo. Y yo dije, ya. Y solo me acordé de lo que había vivido con ella. Y agradecí a Dios y glorifiqué a Dios. Y me puse bien. Bien, no porque ya no sufría, sino porque en mi fe está en el que se fue a un lugar mejor. Ahora vuelve a mirar a la persona que tienes al lado y puede que se vaya hoy. De la manera más pacífica o la más trágica que vaya a existir, y tú digas, ¿por qué tuvo que pasarle eso? Personas que amas, no a alguien que no conoces. Durante este tiempo, estos años, me ha tocado hablar con personas que hemos perdido, con hermanos en Cristo que han perdido familiares, y su pregunta era ese miedo. Y en estos años me dediqué a preguntar a pastores, a siervos, a misioneros, porque es algo común, porque así como presentamos aquí bebés, también despachamos hermanos a donde se van a ir. Y eso ya no es público acá, ya no decimos el pastor por si acaso vamos a hacer una ceremonia de despedida, no, pero nos toca. Y me di cuenta en un patrón tremendo, y es que hablaba con gente de acá, normal, que tienes tu vida diaria, que vives en un trabajo, tienes actividades con gente común, normal, que estás entre los que no creen en Dios, entre los que están en otras religiones y con tus hermanitos cristianos que somos. Hablaba con pastores de iglesias locales y decían la percepción de la muerte. Yo decía, desde mi punto, pero solo se murió. Solo pasó esto, amén. Ya está con el Padre. Pero no como un relato, sino como algo vivo y claro. Ya está con el Padre. Y muchos, y no digo uno, no voy a decir solo de acá, de muchos lados, pastores me decían, no, es que la muerte, es que es duro, es que es trágico, es que les duele. Yo decía, sí, claro que duele. Y el punto era, no, es que tienes que entender el luto, tienes que entender el punto. Y decía, sí, y es entendible porque es duro, ¿cierto? Pero luego hablaba con compañeros míos. Yo soy misionero. Me convertía en el 2006. Para finales de 2008 ya había decidido servir a Dios a tiempo completo en misiones. Así que tengo muchos amigos misioneros. Me ha tocado vivir en muchos lugares y tocar el tema con ellos. Siempre veía esa percepción de la que yo tengo. La muerte es esto, tranquilo. Solo murió. Ya está con el Padre. No en frases vacías, sino en la realidad. Hasta que hace un par de años una amiga, pastora misionera, yo le hablaba eso y quería también saber su punto de vista. Y le digo, exacto, es lo mismo que yo pienso. Solo es un paso, solo es una transición. Y le comento y le digo, pero ¿qué opinas? Hay personas que se aferran todavía a la vida, que les duele la muerte que hay. Y me dice, sí, hijo, es que es entendible. Pero ¿sabes por qué es eso a diferencia con los misioneros? Porque el misionero vive apercibido de su muerte todos los días. Y cada vez yo ahí entendí ese punto de, eso es todo lo que me hablaron las personas que estaban un poco más cómodas, de las personas que están sin saber qué va a pasar el día de mañana con su vida. Y me acordaba y decía, yo mismo salí de mi casa la primera vez. Y de ahí todas las demás diciendo, no sé si voy a ver a mis papás otra vez. No sé si voy a ver a mi familia, a mis amigos. Así que, chao chicos, Dios les bendiga, que esté bien. Espero que me recuerden bien. Y no sé si los vuelvo a ver. Y hay lugares a los que salgo. Y ayer mismo me decían, y pues ahora, ¿a ti cuándo pues te han
venido a acosar con un cuchillo. Y yo miraba como, ya me acordaba por ahí atrás alguna historia que tengo así de, ojalá salga de esta por hacer la obra. Y decía, los misioneros están más apercibidos. Hablamos de los de Nigeria y ellos están apercibidos de, he decidido seguir a Cristo, sabiendo en cualquier momento pueden venir de allá afuera y decir, hasta aquí llegaron. Y vengo a preguntarte a ti, ¿qué pasaría si eso ocurriera? Tal vez algunos sí negaría a Cristo. Tal vez uno diría, a mí lo que quieras, pero a ellos no. Y de ahí que el siguiente punto se llama el fin esperado, donde te pone en irnos con Él. En 2 Corintios 5, del 6 al 8 dice, así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estemos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Mientras estoy aquí, estoy ausente del Padre en muchas cosas. Por eso somos embajadores. Creemos en eso, pero estamos acá. Porque por fe andamos, no por vista. Por lo que creemos y no por lo que vemos, ¿ok? Pero confiamos y más quisiéramos. Quiero que entiendas este deseo. Porque confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo, como estaba la anterior imagen, dejar ya el cuerpo y estar presentes al Señor. Y una idea de Pablo, que yo la vivo, te digo, porque estoy en una percepción misionera donde de verdad me ha tocado conocer los dos lados. En decir amén, no busco mi muerte, no es que me lanzo a un camión, pero si viene, yo tranquilo. Si viene es lo que esperaba. Si me dicen, tienes 10 días, tienes un año, tienes esto, ya estoy cerca. Es como al que le van a decir, oye, ya está tu visa, solamente falta que te la aprueben. Mi esposa se fue, estuvo como 5 semanas en España este último mes y un poquito más. Y ahí yo le decía de chiste, no mi amor, ¿cómo está la economía allá? Pues yo tengo amigos que sus mamás se fueron a vivir allá y les criaron. Y es como, ¿y si te quedas allá a trabajar y luego me llevas? En un punto de decir, oye, tú te vas primero y luego me jalas a mí. Yo también quisiera estar allá, qué lindo. Y pensar y decir, oye, donde quiero estar no es en este periodo de transición. El mensaje de hoy se llama a un paso de la muerte, porque si tú vives en la eternidad, te pongo aquí, esta es la eternidad, miles y millones de años hasta el final. Y estás viviendo aquí 90 años, 100 años, y dices, ¿cuánto es desde mi nacimiento hasta mi muerte en el transcurso de la vida eterna que Dios me ha prometido? Y te aseguro que ni siquiera es un paso. Que lo que estás viviendo es la transición natural de ti. Y en decir, yo no quiero esta vida tanto. Estoy aquí para practicar lo que voy a vivir después. Y el que está al lado mío también. Porque no es tanto lo que hay aquí, sino es donde quiero que esté. Y con pena, así como a mi abuela y yo con tranquilidad, también con dolor y pena sí, por quienes no conocieron de Dios. Porque en ellos no hay esperanza. Por quienes perdí, por gente que perdí, por amigos que perdí. Y decir, si hubiera conocido a Dios antes, si le hubiera podido hablar. Era tan buen tipo, pero no tenía a Dios en su corazón. Qué triste saber que en Él sí está esta primera muerte. Que la paga del pecado es muerte, está cumplida para Él. De gente que amaba mucho y que ya no está ahí, que no estará ahí. Y en ellos sí hay dolor, en ellos sí no hay esperanza, en ellos sí duélete por ellos, pero no para destruir, sino para seguir haciendo, para seguir predicando, para seguir insistiendo en oración. Si es que tu papá se ha cansado de que le prediques 1000 veces, no le digas, papá, conviértete porque la muerte, sino que digas, oye, ya sus oídos no escuchan, pero su alma escuchará, y voy a orar y voy a seguir orando por aquel que no quiere convertirse en mi familia. Y te leía el primer versículo en este mensaje que decía, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y si entiendes de dónde viene la historia de la muerte hasta en ti, hoy te hablo de que mires ese punto final, ese último paso
como el proceso que te va a ocurrir. Y hoy te digo a ti, vas a morir. De manera linda o trágica, con una buena historia o una triste. Este último paso va a ocurrir en ti y va a ocurrir en el de al lado. Por mucho que te amen o los ames. Así venga Jesús y te recoja, el dejar ese cuerpo ahí y el que partas tú es el proceso de la muerte. Seguramente has perdido a muchos. Seguro tienes historias duras que te limitaron y te cerraron. Y dices, no puede ser, ¿por qué ocurrió esto en mi vida? Te contaba de un familiar mío que hace 30 años pasó, pero le afecta en su diario vivir cuando se toca el tema. Y te ha pasado. Pero ¿dónde estaban? ¿En qué lugar estaban esas personas cuando ocurrió? ¿Dónde quieres que estén cuando llegue a ocurrir? Para creer que sí, morir es ganancia para aquellos que creen en Jesús. Con quienes me ha tocado hablar y he conocido aquí, a muchos de ellos yo les he dicho, con quienes iban a partir les miraba, sabía su fin. Yo tengo, no sé si es un don, pero hay veces que yo hablo con personas que se ven bien. Es fácil ver a alguien que ya está raquítico mal y decir, papito, te queda muy poco tiempo. Pero hay gente que me ha tocado hablar y verle bien y saludarle y decir, wow, tiene algo. Ya va a morir. He tenido eso muchas veces, no digo siempre, pero muchas veces me ha tocado conocer personas que sabía que su fin estaba cerca. Y mirar con los tuyos y decir, es ganancia. Esa alegría que se vayan. Y me tocó decirles a ellos, ¿sabes qué? A los que ya estaban a horas, minutos, a los que les iba la última visita y decirles, ¿sabes qué? Qué duro, ¿no? Pero ¿cómo ha sido tu vida? ¿Cómo has estado? ¿Qué has hecho con tus hijos? Algunos prometerles yo y decirles, tranquilo, ¿sabes qué? Yo voy a seguir cuidando de ellos. Voy a intentar seguir orando por los que se quedan mientras tú ya te vas. Pero tú que te vas, no sé cómo veas esa historia. No sé si le hablo a alguien que se vaya a ir mañana. Pero yo les decía, ¿sabes qué? Lo único que estás haciendo es ganarme. Me estás ganando a donde yo quiero ir. Amo vivir, pero voy a amar el día que eso ocurra, porque morir es ganancia. No porque buscas matarte, pero buscas que ese día llegue, porque aquí estás esperando la promesa real de irte a un lugar mejor. De que el día que le ocurra al de al lado no sean las penas de lo que ocurrió lo que te frene, sino sea lo que va a venir, lo que sigue en ti. Romanos 12, la primera parte del versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Hemos jalado mucho tiempo la idea de la muerte como un tabú en nuestra vida. Mirar al de al lado y decir, no, por favor, que no le ocurra. Porque aunque nuestra mente y nuestra alma dicen, hay esperanza, tu cuerpo y tu carne dicen, no, aquí se acaba, que no se vaya. Y este versículo te dice, aquí cambia la manera de pensar, cambia la manera de verlo. Jesús vino y dijo eso y dijo, tranqui, yo me voy a ir un día, va a pasar, tengo que ir a la cruz. Y va y pasó todo lo que pasó y dijo, ven, aquí estoy. Los apóstoles creyeron. Estando aquí atrás, los patriarcas creyeron en fe. En fe, aún antes de la promesa, aún antes de lo que existía, Abraham vino y dijo, hey, dame a tu hijo. Y él dijo, yo creo. Y lo iba a hacer. Y creo yo firmemente en que es el padre de la fe, porque no solamente dijo, tranqui, yo sé que Dios lo va a salvar. No en esa salvación, sino en la salvación de acá, en la salvación de esperanza, en la salvación de vida eterna. No en que, Dios me va a parar el cuchillo.
¿Y cómo estás tú con eso? ¿Y cómo estás tú reconciliado con esa muerte temporal? Hay quienes van a vivir la muerte segunda y eso es terrible y eso es falta para aquellos que han cometido pecado y dicen, muy bien, tú ahora sí al lago de fuego. Pero en ti no. ¿Cómo estás tú reconciliado con la idea de es solo un paso en que renueves tu mente y digas, oye, sí, me ha pasado a mí, le está pasando a alguien cercano a mí, me pasó hace un tiempo a mí, y digas, mi mente tiene que cambiar y renovarse en eso. Cuando te hablamos de perdonar, hablamos de renovar tu mente y decir, míralo al que te ha hecho daño, al que te ha estafado, al que ha abusado de ti, y míralo con corazón de Dios y amalo, porque eso es amar al prójimo. Y uno dice, pastor, ¿cómo voy a amar al que ha abusado de mí? Qué duro. No lo cumplo porque no me ha pasado en sentidos tan graves, pero hay gente que me ha tocado perdonar. Que no te alegres por los males de los que te hicieron mal. Y en ese mismo punto de prueba está el día en que llega esto y te dice, oye, no te duelas por quien perdiste en Cristo, por quien puede que pierdas pronto si está en Cristo, o el día en que vayas a ver, no sé si está junto a ti tus papás, tu abuelita, tu hijo, quien esté cerca, pero es alguien que amas mucho y pensar en decir, no, yo no quiero, Señor, no. En la Biblia hay la historia de un rey que dijo, vas a morir, y él dijo, no, por favor, no. Y por pedir, Dios le dijo, bueno, te voy a dar unos años más, y terminó pecando peor. Si Jesús dijera eso el día de hoy, y se los dijo a sus apóstoles, se los dijo a sus seguidores, los van a vituperar, los van a perseguir, van a ir detrás de ustedes por esto, pero tranquilos, ¿por qué? Porque hay promesa. Y si te dijera, oye, tú ya llegó el tiempo, tú digas, no, es que me falta esto. Como los que quisieron seguir y dijeron, voy a ir a enterrar un rato a mi padre, voy a ver esto, un ratito, voy a hacer esto y vuelvo. O digas, ay, Señor, sí está duro, ¿verdad? Sí da miedo porque es algo que dice en fe y no por vista. Pero yo un día, como mis amigos misioneros, decidí creer en eso, en la parte práctica, en salir de mi casa, cerrar la puerta, agarrar mi mochila y decir, yo no sé qué me vaya a pasar. Si me apedrean, me han apedreado una vez, en persecuciones, en tratarme mal, en agredirme y decir, no sé hasta dónde llegue mi vida, pero donde vaya que sea con bien, porque sé a dónde voy. Hace 12 años perdí un amigo en Afganistán, un amigo misionero paraguayo. Simplemente nunca más supimos de él, pero sé su corazón cuando se fue. Y en mi corazón estaba, quién sabe si te volvemos a ver aquí, pero que te vaya bien. Y sí, pasaron 2 meses y simplemente no supimos, nunca más se lo encontró. Te hablo con autoridad de gente que he perdido con miedo antes de Cristo, pero también he perdido gente y me he gozado con ellos. 1 Corintios 15, 12 al 14 dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros? Le está hablando a Corintios. Ponte la idea a alguno de ustedes que diga eso. ¿Cómo dicen entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Y no me refiero a que lo digas con palabras, sino con hechos. No, es que se fue y mi vida se acabó. Que no se muera. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Si tú le tienes miedo a eso, también le estás faltando, creo yo, el respeto a la acción de Cristo en la cruz. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe, y en vano tú estás sentado en esta silla hace años, sirviendo, ayudando, haciendo algo, queriendo traer a tus hijos, a tus nietos, a la gente que te rodea. ¿Entiendes a lo que quiero llegar? Te he dado la historia de la muerte para que digas, hay esperanza. Y hasta ahí, excelente, te la sabías. Pero ahora te digo, tú estás aquí y te va a pasar.
y prepárate. Prepárate no en hacer un testamento, no en dejar todo dobladito, no en botar las cartitas que guardabas de recuerdo de cosas ocultas que tienes. No, se van y encuentran cosas de ti, claro que sí, van a saber lo que hiciste y lo que no hiciste seguramente. Que te prepares acá y digas: Señor, sí me va a doler cuando se vaya el que está a mi lado, pero no me va a destruir, me va a ganar. Va a estar conmigo hasta el fin de acá, y después en otro lado nos reencontraremos. Y vendrá Jesús y a los que duermen se los llevará primero. Las primicias serán todos ellos. Las primicias serán todos los que fueron y estaban ahí en el cautiverio, en el abismo que cruzó. Y luego nosotros, si es que estamos aquí todavía. Un día partirás y te extrañaremos, y nos acordaremos como los hermanos que ya hemos visto irse, y en nuestro corazón está. Tengo hermanos que los llevo aquí. La primera vez que entendí esto fue cuando un pastor amigo mío no pudo ir a mi boda. Falleció en ese tiempito, y yo tenía ese pesar con él. No fue a mi boda, qué macana, no disfrutamos juntos. Quería que esté ahí conmigo. Yo intenté darle lo mejor a los que estaban vivos. El día que decidí tener una hija, porque sí fue una decisión que dije: es tiempo de tener un hijo, fue pensando no en mí, sino pensando en mis papás, y decir: yo quiero que ellos sean abuelos, quiero que ellos disfruten, quiero que ellos se rejuvenezcan. Y sí, para los que son abuelos, tener nietos te rejuvenece. Lo he visto en muchas prácticas. Mi abuela se escondía debajo de la cama con mi hija. Luego no podía pararse, había que ayudarle, pero jugaba a las escondidas. Decidí aprovechar la vida que está aquí ahora con ellos, porque sabía que un día iba a pasar eso, y quise hacer a mis papás abuelos. Y cuando era muy chico todavía pensaba en una que era mi bisabuela. Era mi tía bisabuela, pero era como bisabuela. Yo decía: ¿cómo quisiera yo? Ya es bisabuela. Tenía como 20 años. Decía: quisiera tener un hijo para darle el título y el honor de ser tatarabuela. Quería tener un hijo para honrar a alguien más. Lo que hagas, hazlo ahora. No dejes pendientes para: ahora sí voy a ir a visitar esta tumba. Te voy a recordar siempre. Voy a honrar tu vida ahora. Empieza a hacerlo ya. Llamar ahora al que te rodea, a tu esposa, a pedirle perdón, a trabajar con ellos, a preparar el momento en que se vaya, sabiendo que hiciste todo lo que tenías que hacer ahora que está aquí. Es lindo levantar un memorial y decir: voy a hacer esto en nombre de esta persona que falleció. Sí, pero esa persona ya no está, ya no lo ve. Nada tienen que ver los vivos con los muertos. Oré mucho, no sabía si dar esta prédica, porque qué difícil es hablar de que te vas a morir, de que el que está al lado tuyo se va a morir. Pero si tu mente se renueva, cuando piensas ya el de al lado, dices: se va a ir a la promesa. Te están ofreciendo una visa para Estados Unidos y dices: ay, le han dado primero a él, ojalá que me salga el siguiente sorteo a mí. Y empiezas a mirar con gozo el punto de decir: solo estamos en la sala de espera estos 80 años para ir. Ojalá me toque a mí, es por sorteo. ¿Quién más se va a ir ahora? Y digas: sí, vivir es Cristo y morir es ganancia. No sé cómo te sientes, ponte de pie, por favor, ponte de pie. No sé cómo ha sido tu vida, cómo te has sentido. Yo quiero invitarte aquí adelante. Hago un llamado a aquellos que tuvieron miedo a morir, porque lo hemos tenido. Somos humanos, somos carnales también. Y tengo un llamado, porque si has tenido miedo a morir, deja aquí eso. Si has dejado que la vida te destruya, que tú mismo te apagues porque perdiste a alguien, porque tuviste miedo de perder a alguien, ven aquí y simplemente creen que
en que hay algo más. Créelo en la práctica. Que tu carne deje de estar a este lado. Abraza al de al lado y dile: este solo es el proceso, solo es la transición. Te amo, y si estamos en Cristo jamás te perderé. No por los recuerdos. Está bien que te duela, sí. Está bien que estés de luto, sí. Está bien que recuerdes todo lo que has sido, quienes se han ido, sí. Pero no es el fin. No es el fin el que, ¿cómo será allá arriba? Todos seremos como ángeles, todos iremos a adorar a Jesús. Pero estaré junto al apóstol Pablo. Yo como misionero es mi ejemplo a seguir en muchas cosas. Estaré con este pastor amigo que se fue. Estaré con mi abuela, con esa mi bisabuela. Espero estar con mi bisabuela, no lo sé. Te pongo a ese punto, sí me duele porque no lo sé. Y estoy en mi derecho de que me duele a ella porque no estaba en Cristo. Pero si tú estás aquí, lucha por los que están ahora. Lucha por los que están ahora, porque ellos no se irán. Los que vayan antes que nosotros no se irán. Simplemente nos ganarán. Esa última imagen simplemente muestra cruzando ese túnel que había ahí y cruzando esa última persona para decir: hey, te estoy esperando en el mejor lugar. Vive para Dios. Vive por Dios. Vive porque un día vas a irte allá. Cuando dice ya no en el cuerpo, literalmente está diciendo: quisiéramos irnos de esta tierra y estar con Él. Y permíteme orar por ti, por cómo está tu corazón, por cómo ha estado cada vez que se ha ido alguien, por cómo estás si es que tienes miedo a esa muerte y entiendas lo que dice Corintios 5 de decir: la muerte ya fue vencida. Entiendas la promesa de Oseas y digas: en mí la muerte no reina y el miedo a la muerte no está. Y a la anterior semana era Halloween y andaban como muertos vestidos. Nosotros no celebramos la muerte, pero ¿sabes qué? Sí la esperamos. Y no, el objetivo no es esperar la muerte. El objetivo es dejar esta vida para irnos a algo más. Así que aquí somos vivos en proceso a algo mejor. Y hoy voy a orar por ti. Si gustas, levanta las manos y recibe mi oración. Porque declaro el día de hoy que en ti, que hoy tu alma se aleja más de esa carne. Que Señor, hoy yo te pido por la iglesia, para que esa carne de verdad deje de atar a nuestra alma a este mundo y a esta tierra. A dejar de tener miedo por algo que tú quieres y nos enseñas que es parte del proceso. Jesús, que tú lo hiciste y nos mostraste que había que cursar eso para ir a algo mejor. Que ya no somos como aquellos que no tenían esperanza. Hoy oro por tu iglesia, oro por estos papás, por estas mamás, por estos hijos, por estos abuelos que un día tuvimos miedo de perder a alguno de los nuestros. Para que aprovechemos el tiempo vivido acá, para que luchemos, para que vivir sea Cristo, para que seamos apercibidos del momento de partir, no como un miedo, sino como una victoria. Que nuestra mente se renueve para que no tengamos que vivir en consuelo, sino para que vivamos en victoria al momento que eso pase. Señor, yo oro por la iglesia, por aquellos que nos miran en las redes, por aquel que en algún momento ha pasado por esto y entienda que para aquellos que se fueron en Cristo simplemente nos ganaron. Iglesia Rocafiel, yo te reto a amar la vida que tienes. Te reto a amar el momento que tienes hoy domingo, hoy 9 de noviembre, porque no sé si te voy a volver a ver la próxima semana, pero que vivas la vida como Cristo quiere que vivas. Pero que atesores el momento en que vaya a ocurrir esto, porque simplemente me habrás ganado o yo te habré ganado a ti. Gracias, Dios, te doy por eso. Y Espíritu Santo, sigue trabajando en nosotros
para ir hacia adelante, hacia la meta y terminar la carrera victorioso, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dios te bendiga. Y nos vemos allá si no te vuelvo a ver. Ok. Dios te bendiga.